Pues bien, hermanos, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe del día de hoy, 3 de marzo del año 2026, en el que vamos a tener una cápsula muy interesante, muy profunda, muy valiosa, que es acerca del Evangelio de San Mateo. Cápsula que va a ser impartida por nuestra querida Esperanza Herrera, profesora del Colegio de Biblia de la parroquia de la Ascensión del Señor. Pues bien, adelante Esperanza, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Luis Miguel. Buenas noches a todos. Sí, ya estamos aquí listos para empezar nuestra cápsula de fe de hoy, que hoy se trata acerca del Evangelio de San Mateo. Ya vimos hace un mes, precisamente era día 3 de febrero, cuando vimos el Evangelio de San Marcos. Y hoy vamos a ver el Evangelio de San Mateo. Recuerdan que el Evangelio es la buena noticia. Evangelio quiere decir buena noticia. Y la buena noticia que nos da Dios es Jesús. Entonces, el Evangelio es Jesús. Ya al decir que tenemos cuatro evangelios, quiere decir que hay cuatro personas que escribieron acerca de Jesús. Esos cuatro personas que escribieron acerca de Jesús y que nos dieron diferentes retratos de Jesús, es lo que llamamos los evangelistas. Y esos cuatro evangelistas son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahora vamos a ver el de San Mateo. ¿Por qué el de San Mateo después del de San Marcos? Porque fue escrito después del de San Marcos. El primero que se escribió fue el de San Marcos, por ahí del año 60-65, y el de San Mateo por ahí del 70-75-80. Pero vamos primero que nada a ponernos en las manos del Espíritu Santo para que nos ilumine, ilumine nuestra mente, ilumine nuestro corazón para entender lo que Dios quiere que entendamos y aprendamos lo que Dios quiere que aprendamos, porque Él nos habla, pero cada quien tenemos pues diferente oído, diferente necesidad de saber diferentes cosas y podemos sacarle jugo de diferente manera a la palabra de Dios. Entonces, primero, que el Espíritu Santo nos ilumine, nos oriente y nos guíe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Hoy, Santo, don de Dios y de fuerza Dios de y lo fuerza alto, de lo alto, fuente de fuente agua de agua brotante de vida de vida eterna, eterna, desciende y desciende y mora mora en en nuestros nuestros corazones. corazones. Haznos Haznos verdaderos verdaderos adoradores del adoradores del Padre. Padre, Condúcenos a la condúcenos a la plenitud de la plenitud de la verdad verdad. y transfórmanos en Transfórmanos a testigos de testigos de Jesús Jesús, para para llevar su llevar su nombre nombre hasta los confines de la a la tierra. tierra. Amén. Amén. Bueno, entonces, el Evangelio de San Mateo tiene, es muy grande el Evangelio de San Mateo, es el más grande, tiene 28 capítulos. Ah, No, porque estaba les voy a esperando agradecer el micrófono. Bueno, ahorita es Sema y precisamente se fue, pero que todos tengamos el micrófono apagado, por favor, porque se escucha mucho. Ah, ya, ajá. Y de Emma, tú no, tú puedes, Luis Miguel, quitar el Ok, sonido a Emma. ¿ya estás mejor? Yo no puedo porque no soy la Y la anfitriona, déjame ver si... anfitriona, pero tú sí. Ok, duérmete. Listo, Ah, ya está, gracias, ok. Entonces ahora volvemos a empezar. ahí está. Bueno, los cristianos de las primeras comunidades, es decir, los primeros cristianos después de la muerte de Jesús, la resurrección y ascensión de Jesús al cielo y la venida del Espíritu Santo, todo eso sucedió. Las primeras comunidades cristianas se sentían antes que nada seguidores de Jesús. Por supuesto, es lo que querían, seguir a Jesús, aprender de Jesús, seguir el camino de Jesús. Entonces, para ellos, creer en Jesucristo era entrar por su camino siguiendo sus pasos.
Ahora, ya en la carta a los hebreos, en nuestra Biblia, la carta, la epístola a los hebreos, se dice que se trata de un camino nuevo y vivo. Este camino nuevo y vivo inaugurado por Jesús. No es el camino transitado en el pasado por el pueblo de Israel. Ya Israel había tenido toda su historia de salvación, todo un camino que había seguido, pero este es un nuevo camino y dice, es un camino inaugurado por Jesús para nosotros. Y eso es lo que dice la carta a los hebreos, que está inaugurado por Jesús, este nuevo camino. Este camino cristiano es un recorrido que se va haciendo paso a paso a lo largo de toda la vida. A veces parece sencillo y llano, pero otras veces es duro y difícil. En el camino hay momentos de seguridad y gozo, pero también hay horas de cansancio y desaliento. Pero todos queremos seguir el camino de Jesús. Ahora, caminar tras las huellas de Jesús es dar pasos, es decir, se va poco a poco, no se lanza uno, no es como un teleférico que me subo aquí y llego rápidamente hasta el otro extremo, no, es un dar pasos, tomar decisiones, superar obstáculos, abandonar sendas equivocadas. Pues que ya me fui por el camino equivocado, bueno, pues regresar y retomar el camino, ahora sí tomar una senda correcta, descubrir horizontes nuevos. Y eso es lo que hacemos en estas cápsulas, descubrir horizontes nuevos de cómo seguir a Jesús. Todo es parte del camino. Los primeros cristianos se esforzaron por recorrerlo con los ojos fijos en Jesús. Sabían que solo Él es el que inicia y consuma la fe. Ahora, los cuatro evangelios, bueno, y decimos cuatro evangelios porque es una forma de hablar, pero acuérdense que evangelio es solo uno y ya son cuatro retratos de ese evangelio que es Jesús. Pero bueno, los cuatro evangelios constituyen para los seguidores de Jesús una obra de importancia única y irrepetible. Para todos nosotros es de una importancia única e irrepetible el leer los evangelios. No son libros didácticos que exponen una doctrina académica sobre Jesús. Y tampoco son biografías redactadas para informar con detalles sobre su trayectoria histórica. No, no son así. Estos relatos nos acercan a Jesús tal como era recordado con fe y con amor por las primeras generaciones cristianas. Nos acercan a Jesús, nos dicen cuáles fueron sus vivencias de ellos, cómo vieron a Jesús, cómo lo vivieron, cómo sintieron sus enseñanzas, qué es lo que les dejó el convivir con Jesús. Luego dice, nos acercan a Jesús por las primeras generaciones cristianas. Ahora, por una parte, en ellos, en los escritos del Evangelio, encontramos el impacto causado por Jesús en los primeros que se sintieron atraídos por él y le siguieron. O sea, esos discípulos, esas muchedumbres, pero y esos apóstoles, discípulos que luego escribieron los evangelios. Y ahora, por otra, han sido escritos para engendrar el seguimiento de nuevos discípulos, para que haya muchos seguidores de Jesús, para que haya muchos discípulos de Jesús. Para eso fueron escritos los evangelios. Acuérdense que toda la vida de Jesús, todas sus enseñanzas primero se transmitieron oralmente. Y al ver que pues se iban olvidando cosas y que además, pues como lo que yo les digo aquí, cómo llega más allá, vieron la necesidad de escribirlo. Entonces ya lo escribieron y de esa manera es que fue llegando a todo el mundo. Ahora, los evangelios invitan a entrar en un proceso de cambio. Ellos, los evangelios no son palabras nada más así escritas sin ton y son. No, nos invitan a entrar a un proceso de cambio, de seguimiento de Jesús
y de identificación con su proyecto. Nos invitan a identificarnos con el proyecto de Jesús. Son relatos de conversión y en esa misma actitud han de ser leídos. Son relatos de conversión, pero nosotros dispuestos a convertirnos y han de ser leídos, predicados, meditados y guardados en el corazón de cada creyente y en el seno de cada comunidad cristiana. La experiencia de escuchar juntos los evangelios se convierte entonces en la fuerza más poderosa que posee una comunidad para su transformación. La, la comunidad de la parroquia de la Ascensión, la comunidad de las cápsulas de fe, la comunidad de la parroquia de la Emperatriz de América, cada comunidad escuchando juntos los evangelios se convierte en una poderosa fuerza para lograr la transformación. En este contacto vivo con el relato de Jesús, los creyentes recibimos luz y fuerza para reproducir hoy el estilo de vida de Jesús. Recibimos la fuerza para poderlo hacer. Nosotros no podemos hacer nada por por nuestras propias fuerzas. Necesitamos de Jesús, necesitamos de Dios. Y entonces recibimos esa luz y fuerza para poder seguirlo, para poder reproducir su vida leyendo los evangelios y para abrir nuevos caminos al proyecto del reino de Dios. Porque pues el reino de Dios constantemente está creciendo, se está instituyendo, se está fortaleciendo constantemente. Ahora, el Evangelio de San Mateo ha sido el más leído y citado desde los primeros siglos. Ha gozado de un prestigio extraordinario y ocupa siempre el primer lugar en todas las listas de evangelistas. Sí, les digo, bueno, nuestra Biblia está primero, el Evangelio de San Mateo. Ahora, ¿por qué es esto? Pues expone de forma más extensa que ningún otro la enseñanza de Jesús a lo largo de sus 28 capítulos. Les digo, es el evangelio más largo, es el que nos relata más palabras y hechos de Jesús. No conocemos con exactitud la fecha ni el lugar de su composición. Ahora, probablemente fue escrito en la región de Antioquía de Siria. Bueno, Siria está al norte de Israel. Allí está Antioquía y estaba Antioquía, ¿verdad? Es la Antioquía de Siria. Les digo Antioquía de Siria porque hay varias Antioquías, pero Antioquía de Siria es la que fue muy importante, fue el primer lugar a donde llegaron los judíos dispersos de la diáspora, porque tuvieron que irse de Jerusalén, sí, y de Israel, y se fueron a Antioquía. Entonces, en Antioquía fue el primer lugar donde hubo una iglesia fuerte, una comunidad de cristianos fuerte. Entonces, existían allí, en Antioquía de Siria, comunidades cristianas fuertes. Y estos cristianos algunos eran judíos y algunos eran gentiles. Es decir, había muchos judíos convertidos al cristianismo y había muchos gentiles convertidos al cristianismo y todos convivían porque todos eran cristianos. Ahora, probablemente se escribió este evangelio hacia el año 80, tiempo del sínodo de Jamnia. Este sínodo de Jamnia más adelante, lo vuelvo a explicar, pero quisiera yo decir un poquito esto. Hacia el año 80, es decir, después del año, entre el 66 y 70, hubo una revuelta de los judíos, sí, de Israel, contra Roma. Creyeron que podían contra Roma. Ellos siempre se quisieron liberar de Roma y hubo una gran revuelta. Y claro, ante esa gran revuelta mandó el César a su hijo Tito y ¡pum!, los acabó tranquilamente. Y acabó con Jerusalén y acabó con
todo Israel. Entonces, y con el templo. Y al haber acabado con el templo, pues ya no tenían chamba los sacerdotes, ¿verdad? Se quedaron desempleados, ya no había sacerdocio porque ya no había templo en donde poder sacrificar animales a Dios, ya no había ese lugar donde ellos sentían que estaba la presencia de Dios, ya no existía. Y entonces tuvieron que hacer muchos ajustes los judíos, los fariseos, que son los que se quedaron, los fariseos, los rabinos fariseos, que se quedaron a cargo, digamos, del pueblo, de llevar la religión adelante. Pero eso, les digo, va a ser un poquito más adelante. Pero ese es el sínodo de Jamnia. Ahora, este evangelio tradicionalmente ha sido atribuido a Mateo, el discípulo de Jesús, ese recaudador de impuestos llamado por Jesús para ser su discípulo. Ahora, Papías, o un padre de la iglesia, habla de un evangelio primitivo redactado en hebreo o arameo. Ahora, es decir, él dice que Mateo escribió un evangelio primitivo, pequeño, quizás, sí, poco importante, pero había ya un evangelio de San Mateo y que ese fue el primero que hubo. Eso dice Papías. Pero seguramente sí, de él se tomaron varias informaciones para poder hacer el evangelio como ahora lo encontramos, como ahora lo tenemos. Entonces dice, Papías habla de un evangelio primitivo redactado en hebreo o arameo. En hebreo o arameo, la lengua de Jesús, ¿verdad? Y en caso de que este escrito realmente haya existido, ha quedado fundamentalmente absorbido en el actual primer evangelio, porque no hay ni rastros de ese primer evangelio primitivo de Mateo. No hay. Pero pues, si lo hubo, lo que hubiera, ya quedó incluido en el evangelio que hoy conocemos. Serios motivos de crítica interna del evangelio hacen pensar los estudiosos de la escritura, hacen pensar que el autor del Evangelio canónico de Mateo, ¿por qué canónico? Porque está en el canon de la Biblia, porque es uno de los libros inspirados por Dios, aceptados como inspirados por Dios en nuestra Biblia, por eso es libro canónico. Entonces, este Evangelio canónico de Mateo fue escrito por un judío cristiano muy preparado, de la segunda o tercera generación, muy buen conocedor de las escrituras, que se sabía las escrituras al derecho y al revés, por eso pues era un judío cristiano, cuya lengua propia era el griego y cuyo nombre desconocemos. Los evangelios y en sí todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero los evangelios fueron escritos en griego. Y por eso les decía yo antes que Papías dice que hubo un primitivo evangelio de Mateo escrito en hebreo o arameo. Pero no, el que conocemos nosotros fue escrito en griego y se cree entonces que fue un judío convertido al cristianismo muy preparado en las escrituras. Ahora, las fuentes del Evangelio del Mateo. ¿De dónde se fueron sacando o cuáles sí son las fuentes, las bases del Evangelio que tenemos nosotros de San Mateo? Pues una de sus fuentes fue el Evangelio de Marcos, de San Marcos, porque San Marcos lo escribió antes, salió ya impreso a la luz el año 60-65. Entonces, los otros evangelistas conocían ya el Evangelio de San Marcos. Entonces ya el que escribió el Evangelio de San Mateo ya conocía el Evangelio de San Marcos y se fundamenta mucho en el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Mateo, pues se parece muchísimo al Evangelio de San Marcos, aunque tiene sus muchas diferencias, pero en fin, uno de sus fuentes fue el Evangelio de San Marcos.
Luego, también fue una de sus fuentes, una colección de palabras del Señor llamada la fuente Q. Esa, les recuerdo, porque ya lo habíamos visto, eso de fuente Q quiere decir fuente. La Q quiere decir fuente. Entonces es la fuente, fuente. Una fuente llamada fuente. De esa que era una colección de palabras del Señor, que fueron acumulando manuscritos, borradores de palabras de Jesús. Entonces por ahí estaban, y de esa colección del Q es que sacó información el que escribió el Evangelio de San Mateo. También tiene fuentes propias, puesto que él las averiguó de algún modo, investigando aquí, investigando allá. Pero, por ejemplo, el Evangelio de la infancia de Jesús solo lo narra Mateo. Él, quién sabe de dónde, consiguió esa información de la infancia de Jesús. Como María queda encinta y José no sabe ni qué hacer y la quiere repudiar, y entonces un ángel le dice, no, 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 tú tómala porque esto es cosa de Dios. Y entonces ya lo acepta a José, le dice, el que ha de nacer es el Emanuel. Eso se lo dice desde un principio en el Evangelio a José. También en la infancia de Jesús, según San Mateo, nos habla acerca de los santos reyes, por ejemplo. Nos habla de Herodes y que se molestó porque los santos reyes no le dijeron dónde estaba el rey de los judíos, y manda matar a todos los niños, todos los inocentes, y su huida a Egipto y luego el regreso de Egipto. Eso lo narra Mateo nada más, y eso lo obtuvo de fuentes propias, que solamente él sabe de dónde. Ahora, por encima de todo esto que sacó información de un lado y de otro, Mateo ha hecho de su evangelio una obra personal. Es muy, muy de Mateo el evangelio de San Mateo. El escrito, el Evangelio de San Mateo, está dirigido a cristianos que provienen del judaísmo. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan que el Evangelio de Marcos fue escrito a los cristianos que estaban sufriendo mucho en Roma? Fue escrito para ellos, los que vivían en Roma y que estaban padeciendo mucho la persecución de Nerón. Bueno, aquí Mateo se los escribe a los judíos que se han convertido al cristianismo, pero que son judíos. A ellos es a quienes les escribe el Evangelio, y por eso tiene características especiales. Por ejemplo, porque ellos se sienten hijos de Abraham, entonces por eso les habla así, como hijos de Abraham, le da mucha importancia a Abraham. Y han sido instruidos en la ley de Moisés. Los judíos tienen la ley de Moisés, pero bien grabada. Y San Mateo pone a Jesús como el nuevo Moisés, el que da la nueva ley, porque quiere hacer ver que Jesús es el culmen de las escrituras que ellos, los judíos, conocen. El Evangelio está escrito en un momento crítico, que es algo que ya les había platicado respecto al concilio de Jamnia, el sínodo de Jamnia, que, bueno, fue un concilio. Fue escrito en un momento crítico, porque destruido el templo en el año 70, los rabinos fariseos están tratando de restaurar el judaísmo en torno a la ley de Moisés proclamada en las sinagogas. Ellos tienen sus sinagogas. En las sinagogas van los judíos, ahí escuchan la palabra de Dios, pero ahí también van los cristianos. Primero, ahí iban, era el lugar de reunión, entonces estaban juntos los judíos y los cristianos en las sinagogas, pero llega el momento en que los judíos dicen, no, no, aquí nos están contaminando, pero bueno, creo que después lo dirá eso, nos están contaminando, y los sacan a los cristianos, los sacan, ya no pueden ir a las sinagogas, y por eso es que los cristianos se reúnen entonces en casas de otros cristianos.
Y se quedan los judíos en las sinagogas y ellos tratan de consolidar, de armar nuevamente su religión. Pero bueno, aquí lo va a decir. Entonces, por el mismo tiempo, los seguidores de Jesús están estableciendo comunidades cristianas entre los judíos de la diáspora. No son raras las tensiones y los conflictos entre el mundo de la sinagoga dirigido por los fariseos y el movimiento de Jesús impulsado por sus discípulos y seguidores. ¿Ven? Primero están juntos en la sinagoga, sí, pero tienen que separarse. Y entonces ahí hay muchos puntos de conflicto. Bueno, se separaron porque hay muchos puntos de conflicto. Y vamos a seguir, porque si no me adelanto y luego repito y repito y me tardo más. Probablemente el Evangelio de Mateo fue escrito como respuesta directa a la situación creada después de esa resistencia judía de los años 66-70. Les digo, hubo una resistencia de los judíos, creyeron que iban a poder con los romanos y pues no, no fue cierto. Ahora, fue la destrucción del templo y de Jerusalén y de la consiguiente emergencia del judaísmo fariseo como fuerza dominante en esa época. Los judíos, los rabinos fariseos necesitaron fortalecerse, unirse para sacar adelante el judaísmo. Ahora, diferentes causas condujeron a los judíos fariseos a la consolidación de su movimiento. Fueron la caída de Jerusalén, la apocalíptica judía, el que ellos estaban esperando al Mesías. Ellos seguían esperando al Mesías y lo siguen esperando. Nosotros ya no, nosotros ya sabemos que Jesús es el Mesías, pero ellos lo siguen esperando y piensan que cuando llegue el Mesías será el final de los tiempos. Ahora, también tenían problemas con las comunidades judio-cristianas y la seducción de diferentes grupos paganos. Ahora, los fariseos lucharon para fortalecer su unidad interna. Ellos necesitaban y lucharon mucho por fortalecer el judaísmo. Entonces, formularon leyes orales, dieron fuerza de ley a ciertas prácticas y atacaron la legitimidad de algunos grupos dentro de la comunidad judía, entre ellas a los cristianos. Atacaron la legitimidad de esos cristianos judíos. Ahora, esta reforma farisea puede ser el contexto inmediato y directo del Evangelio de Mateo. Dadas estas circunstancias, justo cuando estaba pasando esto, es que se escribió el Evangelio de San Mateo. Ahora, la comunidad de Mateo era probablemente un grupo de iglesias domésticas urbanas, o sea, iglesias, comunidades que estaban en casas de personas cristianas urbanas, localizadas en Antioquía de Siria, tal como les había dicho, tal vez prósperas, asociadas posiblemente a un grupo de maestros, es decir, si tenían como centro, pues llamaban a un maestro, ¿verdad? Principalmente judíos, pero en contacto con gentiles cristianos. Ahora, principalmente judíos, pero judíos cristianos, ¿eh? Lo que pasa es que los judíos eran los que estaban muy preparados, los que sabían mucho de las escrituras y en contacto con cristianos gentiles, que también había muchos muy bien preparados, muy cultos. En definitiva, la fe en Jesús, bueno, espérame. Es que la base fundamental de tensión entre la comunidad de Mateo y los demás grupos judíos contemporáneos fue la fe en Jesús como el Mesías y el auténtico intérprete de la ley. Entonces, los cristianos decían, ¿verdad? El grupo de Mateo, Jesús es el Mesías, ese Mesías esperado, ese ungido de Dios, ese rey ungido por Dios, esperado durante toda la vida, y descendiente de David, es Jesús. Ese Mesías es Jesús y es el auténtico intérprete de la ley, es el que sí sabe interpretar la ley, es el que tiene autoridad para interpretar la ley. Es el único dotado con la autoridad de Dios. Él es el único que puede perdonar los pecados, por ejemplo.
y es el único resucitado de entre los muertos. Ahora, eso constituyó la base fundamental de tensión entre la comunidad de Mateo y los demás grupos judíos contemporáneos. Además, si la comunidad de Mateo no se pensó a sí misma como distinta del judaísmo, porque pues les digo, estaban junto con los judíos, eran judíos, pero creían en Jesús como Mesías. Entonces, su fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios sería el fundamento definitivo para la identidad diferente de la comunidad. Ellos definitivamente tenían una identidad diferente y por eso se tuvieron que separar. Bueno, los separaron, los corrieron. Ahora, en este momento crucial, Mateo proclama que Jesús no es un falso profeta ejecutado en la cruz, sino que es el verdadero Mesías resucitado por Dios, en el que alcanza su culminación la historia de Israel. Toda esa historia de la salvación, toda esa historia de Israel, todo ese esperar el Mesías, todas esas promesas de Dios, todas esas profecías de tantos profetas tiene su culminación en Jesús. No es un maestro fracasado, sino es el nuevo Moisés, portador de una nueva ley de vida. Moisés les dio la ley en el monte Sinaí. Y ahora, de este Jesús, el Cristo, eso de el Cristo quiere decir el ungido por Dios, el ungido como rey y como sacerdote. Pero bueno, ahorita veamos que como rey, es como rey, está naciendo el nuevo Israel, de Jesús está naciendo el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, llamado iglesia, porque dice la iglesia convocada por el resucitado. Ahora, destruido el templo, porque ya no hay templo, ya no hay dónde ir a encontrarse con Dios. Jesús, el Hijo amado de Dios, es la nueva presencia de Dios en el mundo. Ya no tenemos que ir al templo, sino ir a Jesús. A pesar de haber sido rechazado por su propio pueblo, Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a Israel. En Jesús se cumple todo lo que Dios ha prometido a Israel. Ahora, Mateo lo subraya a lo largo de todo su evangelio. La historia de Israel es hoy para nosotros prototipo de una humanidad que busca el cumplimiento de sus anhelos más profundos, pero se resiste a la novedad de Cristo y se cierra a la salvación que Dios nos ofrece en Él. Es triste, es triste que tanto tiempo esperado el Mesías por el pueblo de Israel y no reconocer a Jesús. Se cierra ante la novedad, se resiste, dice, se resiste a la novedad de Cristo y se cierra a la salvación que Dios nos ofrece en Jesús. Este es también nuestro riesgo. También a nosotros nos puede pasar, incluso en el interior de nuestras comunidades cristianas. El Evangelio de Mateo nos ayuda a descubrir mejor la novedad de Cristo y a acogerlo con fe renovada. Jesús es la presencia de Dios en medio de nosotros. Desde el comienzo se nos dice que Jesús es el Emanuel anunciado por Isaías, Dios con nosotros. Es lo que les digo, en la infancia de Jesús, el ángel le dice a San José que Jesús será el Emanuel anunciado por Isaías, Dios con nosotros. Mateo quiere que leamos su evangelio, fíjense, Mateo quiere que leamos su evangelio viendo en Jesús y en toda su actuación la presencia de Dios en medio de nosotros. Eso es lo que nos enseña Mateo en su evangelio y eso es lo que quiere con todo lo que escribió, que veamos en Jesús la presencia de Dios en medio de nosotros. Dios está en Jesús. En sus palabras, en las palabras de Jesús, escuchamos la palabra de Dios. En sus gestos, en los gestos de Jesús, experimentamos el amor salvador de Dios. Ahora, Jesús nos
Bueno, Jesús proclamaba el reino de Dios, porque a eso vino Jesús, a proclamar y a instituir el reino de Dios. Ah, ahorita una aclaración. San Mateo escribe el reino de los cielos, porque como escribe a los judíos, no puede decir reino de Dios, porque los judíos no pueden decir el nombre de Dios. Y entonces San Mateo, cada vez que quiere decir el reino de Dios, dice el reino de los cielos. Esa es una característica que tiene Mateo, por eso, porque escribe a judíos. Y bueno, también por eso es que se sabe que escribe a judíos, porque les dice es el reino de los cielos, porque ellos no pueden pronunciar la palabra, el nombre de Dios, no lo pueden pronunciar. Entonces, a la proclamación de Jesús con palabras sigue la predicación con actos. Él no solo hablaba y predicaba, sino que actuaba y mostraba lo que estaba enseñando. Mateo coloca 10 milagros de Jesús después del Sermón de la Montaña que confirman su predicación anterior y manifiestan su misericordia de Mesías, profeta, o sea, de rey y que habla en nombre de Dios, manifiesta su misericordia, ese amor ante nuestra miseria que nos tiene Dios. Eso es misericordia, el amor ante nuestra miseria. Ahora, comparándolo, esto ya es como que un paréntesis. Comparando los milagros en Mateo con los del Evangelio de Marcos, hay que decir que Mateo es más breve en la narración. Ciertamente los milagros de Jesús relatados por San Marcos son muy bonitos, muy pintorescos, describe muchos detalles. Son, es más bonito leerlos en San Marcos, en pocas palabras. Pero San Mateo es más breve en la narración, lo dice todo más conciso, nada más lo necesario. Omite muchos detalles psicológicos y es más sobrio en la presentación. Sin embargo, acentúa la autoridad de Jesús. La autoridad, el que hasta le preguntan, ¿y tú con qué autoridad haces esto? ¿Verdad? Porque lo ven que él no está repitiendo lo que dicen las escrituras o lo que dicen los rabinos, sino él lo dice como sus palabras, como suyo, que sale de sus ideas, que son cosas de él. Él tiene autoridad en lo que está diciendo. Entonces, Mateo acentúa la autoridad de Jesús, acentúa la fe en Jesús, el discipulado, el que lo sigan, el que sean sus discípulos y la salvación, que Él viene a traernos la salvación. En cuanto a la fe, relación a la fe, si Jesús hizo prodigios para que creyeran en Él o en su misión, más frecuentemente los realizó porque creían en Él. Es decir, muchas veces requirió Jesús que tuvieran fe para a él hacer el milagro, pero muchas veces que no. Él realizó el milagro y entonces se generó la fe. Ahora, si es hermoso creer en Jesús por sus milagros, más admirable y hermoso es creer en los milagros a causa de Jesús. Y aquí les puse dos milagros. La tempestad calmada, que ahí tenemos a Jesús recostado mientras los demás están sufriendo con la barca llenándose de agua, y que les dice, pero ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Y aquí tenemos a los endemoniados gadarenos que Jesús en el momento en que desembarca van y le echan pleito a Jesús y Jesús rápidamente echa fuera a esos endemoniados, que los echa fuera a unos cerdos y esos cerdos los manda por un despeñadero y luego todos los que vivían por ahí se enojan con Jesús porque les echó fuera su negocio de puerquitos. Pero Jesús hace lo que debe de hacer, sacar fuera a los demonios. Cuando termina el relato del Evangelio de San Mateo, Jesús resucitado hace esta promesa inolvidable a sus discípulos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Pero fíjense que no escribí lo que dice antes. Dice Jesús, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso Jesús es rey. Dios, cuando Jesús sube a los cielos, Dios le concede ser Señor de cielos y tierra. Entonces, eso dice Jesús. Me ha sido dado todo poder en los cielos y en la tierra. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora miren qué bonito todo lo que dice. No estamos solos en estos tiempos difíciles. Miren que estamos viviendo tiempos difíciles. A todos nos consta que nuestros años, nuestros tiempos de ahorita son muy difíciles. Como dice, no estamos solos en estos tiempos difíciles. Dios nos acompaña desde Jesús. Por eso lo podemos encontrar en su comunidad de seguidores, o sea, de todos los cristianos. Pues donde dos o tres se reúnen en su nombre, allí está Él. Y fíjense que aquí les había puesto una ilustración que no sé por qué me la quitó Luis Miguel, pero de la familia reunida, ilustrando cómo donde hay dos o tres se reúnen en su nombre, allí está Él. Por eso hemos de acogerlo en los pequeños, pues cuanto les hacemos a los más pequeños, se lo estamos haciendo a Él. Ahora, Mateo hace un evangelio muy estructurado, muy estructurado. Él utiliza mucho el número 5 y el número 7 y todo lo hace a base del número 5 y del número 7. Y como es un evangelio para los judíos, cristianos, pero judíos, utiliza, por ejemplo, 5 discursos, porque él sabe que los judíos tienen la Torá. La Torá, que es el Pentateuco, son 5 libros, son sus 5 libros de la ley. Y para ellos es muy importante el número 5. Entonces, por eso así estructura el Evangelio, con 5 discursos. Que hay una narración antes de cada discurso. También eso es estructura de San Mateo muy bien hecha. Hace una narración y luego el discurso de la montaña. Otra narración y el discurso de la misión. Otra narración y el discurso de las parábolas del reino. Otra narración y el discurso sobre la iglesia. Otra narración y el discurso sobre la espera del día final. Ahora, además de estos 5 discursos, está ya, la introducción y está la pasión. Entonces vienen siendo 7 partes en el Evangelio de San Mateo. Entonces, como ven, juega con el 7 y con el 5. Ahora, podemos decir que el Evangelio de Mateo es una invitación a acoger a Jesús como único maestro de vida. Dios está en Jesús, Dios actúa a través de Jesús y Jesús es nuestro maestro de vida. Por eso acojamos a Jesús. Ahora, Jesús es el Mesías, es ese rey esperado, ese Mesías, hijo de David esperado. Es hijo de Dios que convoca al nuevo Israel, o sea, la iglesia, es el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. El evangelista lo llama iglesia. Fíjese cuando le dice, a ti, Pedro, te daré las llaves de la iglesia y el mal no prevalecerá sobre ella. Él menciona la palabra iglesia. Mateo lo llama iglesia. Esta iglesia es la comunidad formada por aquellos que escuchan la llamada de Jesús para seguirle. O sea, todos los discípulos de Jesús somos la iglesia de Jesús. No es una nueva escuela rabínica, no son una nueva escuela de unos rabinos, no. No es la religión de un pueblo, no es nada más de un pueblo, es católica, es de todo el universo. O de los miembros de una raza elegida. No, aquí no hay la raza elegida de los israelitas, no, es para todos. Es una comunidad abierta a una misión universal. Esta iglesia es de Cristo. Y por eso nos llamamos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Y Cristo quiere decir ungido, y nosotros también somos ungidos. En el bautismo se nos unge, en la confirmación se nos unge
Por eso somos cristianos. De ahí viene nuestra palabra que nos define. Bueno, entonces, esta iglesia es de Cristo y la constituye él sobre la roca que es Pedro. Por eso les digo que dice, yo a ti te pongo como roca de mi iglesia. Sobre ti se funda mi iglesia. En esta iglesia todos somos discípulos, pues Cristo es el único maestro del que todos hemos de aprender. Todos somos hermanos, pues somos hijos e hijas de un solo Padre, el del cielo. Ahora, en esta iglesia, en ella se ha de cuidar sobre todo a los pequeños. En la iglesia ha de practicarse la corrección fraterna y el perdón incondicional. Miren, les pongo la ilustración del que no quiere perdonar, ¿cómo se llama? Al que le perdona a todo el rey, pero él no quiere perdonar la pequeña deuda que le debía a un amigo. En el Evangelio de Mateo iremos descubriendo llamadas. Jesús nos llama. Criterios y actitudes que nos pueden impulsar a renovar nuestras comunidades cristianas. Muchas cosas en el Evangelio de San Mateo nos pueden ayudar a que renovemos nuestra comunidad, en nuestra casa, en nuestras comunidades de la iglesia. El discurso de la montaña, o sea, el discurso de las bienaventuranzas, nos ofrece una de las claves más importantes para acoger la novedad de nuestra fe. Es novedosa nuestra fe. Ya no tenemos que vivir de la ley de Moisés. Los judíos tenían que cumplir 613 preceptos que se derivaban de la ley de Moisés. Nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros no tenemos que hacer eso, nada más es la fe en Jesús. El Evangelio, tenemos que vivir del Evangelio de Jesús proclamado en esa montaña que representa el Nuevo Sinaí. Esa montaña en donde está Jesús, que fue un monte alto. No, fue una montaña, no es cierto, ese no fue el alto. La transfiguración sí fue, dice, en un monte alto. Aquí las bienaventuranzas no, pero representa al nuevo Sinaí, así como en el Sinaí Dios le dio la ley a Moisés, aquí Jesús nos da la nueva ley. Cada uno de nosotros debemos profundizar en las bienaventuranzas. Fíjense, esas bienaventuranzas es la nueva ley de Jesús, verdadero programa para el discípulo de Jesús. Grabemos en nuestro corazón su mandato del amor al enemigo, cosa más difícil, ¿verdad? Por eso puse aquí el exponente más diáfano y escandaloso del Evangelio, amar al enemigo. Caray, ¿cómo se le ocurrió amar al enemigo? Es muy difícil, lo vemos como imposible y sin embargo, si Dios nos lo pide, si Jesús nos lo pide, es que sí se puede. Dejémonos interpelar por su advertencia. Escuchemos que nos advierte, no podéis servir a Dios y al dinero, no puedes. O sirves a Dios o sirves al dinero. Escuchemos su llamada a ser sal que pone sabor nuevo a la existencia y luz capaz de alumbrar también hoy el camino del ser humano. Luego está el discurso de las parábolas. Y el discurso de las parábolas del reino despertará en nosotros el deseo de descubrir y vivir el gran proyecto del reino de Dios que Jesús llevaba en su corazón. Sí, vamos a descubrir ese gran proyecto del reino de Dios que Jesús tiene en su corazón. Descubrámoslo y vendamos todo por adquirir el reino de Dios. Las parábolas del tesoro escondido y de la perla preciosa nos llamarán a estar siempre abiertos a la sorpresa del encuentro con Dios. La parábola de la levadura nos invitará a vivir en medio de la sociedad con la fuerza transformadora del fermento. Nosotros somos chiquititos, conocemos muy poquito, podemos hablar muy poquito, podemos enseñar casi nada, pero eso pequeñísimo es como la levadura, chiquitita, pero ahí en la sociedad puede fermentar y puede hacer crecer la masa.
La parábola de la red, no, en donde dice que el pescador recoge muchos peces y luego los va seleccionando, ¿verdad? Los que sí le sirven y los que no los tira, los regresa. Y dice, esta parábola de la red nos exhorta, con el recuerdo del juicio final, a eliminar la falsa seguridad que podrían sentir algunos cristianos apegados a sus vicios. Ah, ya estoy en la red. Sí, sí, pero te pueden sacar de la red si estás apegado a tus vicios. El relato, la parábola del sembrador, nos enseñará a sembrar el evangelio al estilo de Jesús, que echa su semilla a todos lados, no discrimina, a todos lados, a ver a dónde pega. Y la parábola del trigo y la cizaña nos pedirá aprender a vivir sin condenar. No vamos a estar viendo si el de junto es cizaña y hay que cortarla y ojalá le echen un cerillito. No. Convivimos todos, buenos y malos, y hasta el final Dios hará la selección. Meditando los gestos de Jesús y escuchando sus palabras en el Evangelio, iremos aprendiendo otros aspectos que configuran el estilo de vida de quien entra por el camino abierto por Jesús. Vamos a ir encontrando el camino que Jesús nos abre. Es un camino que hemos de recorrer dispuestos. Fíjense, aquí como que tuve que resumir en unas cuantas palabras muchas cosas que nos enseña Jesús. Es un camino que hemos de recorrer dispuestos a cargar con la cruz, porque así nos dijo Jesús, el que quiera seguirme, que cargue su cruz de cada día. Expulsando de nuestra vida el miedo. No debemos tener miedo porque Jesús está con nosotros. Ahora, con el corazón de los sencillos a los que se revela el Padre, ¿se acuerdan que Jesús le da gracias a Dios porque le revela maravillas a los sencillos y no se las revela a los que se creen mucho? Y también dice, perdonando 70 veces 7, nos enseña Jesús a perdonar siempre 70 veces 7, aliviando el sufrimiento. Jesús aliviaba el sufrimiento de todos. Multitudes se le acercaban y él sanaba multitudes. Buscando en Jesús, debemos buscar en Jesús nuestro descanso. Ay, el que esté agobiado, que venga a mí, que mi yugo es ligero, dice Jesús. Cada vez que nos sentimos agobiados, vayamos con Jesús. Qué horror, ya es la hora. Encontramos también en el Evangelio de Mateo parábolas en las que Jesús nos invita a vivir esperando su venida definitiva, pero con actitud despierta y vigilante. Hay que esperar la venida de Jesús, pero despiertos y vigilando, con las lámparas encendidas en medio de la noche, como la primera ilustración, que están las vírgenes que les piden aceite a las que sí llevaban el aceite de repuesto, y ellas no quieren porque se les va a acabar. Arriesgando nuestros talentos sin caer en el conservadurismo. Y ahí tenemos al rey que le encarga sus talentos a sus servidores. Y preparándonos a ser juzgados por nuestro comportamiento o compasivo o indiferente ante los necesitados que hayamos encontrado en nuestro camino. Podemos encontrar gente que necesita de nuestro abrazo, que necesita de nuestra compañía, que necesita alimento, que necesita vestido. Ahorita que estamos en Cuaresma y que estamos recordando las obras de misericordia corporales y espirituales, pues ahí vemos 14 acciones que podemos hacer en favor de los demás. Jesús nos dice Jesús nos dice, cualquier acto de amor y de misericordia que hagan a los pobres y menesterosos es a mí, su hermano, a quien lo hacen. Y ahí reside el principio de su salvación eterna. Miren, aquí está el buen samaritano, pero no, esta foto debe ser para el Evangelio de San Lucas, porque el buen samaritano está en el Evangelio de San Lucas. Pero de todos modos es cualquier persona que está ayudando a alguien en desgracia.
Bueno, continuamos porque ya es lo último. Cerramos con una oración. Padre de los cielos, gracias por haber dado a Jesús, tu Hijo, todo poder en los cielos y en la tierra. Envía tu espíritu de santidad y fortaleza sobre todos los evangelizadores para que lleven el mensaje de salvación en Jesús hasta los confines de la tierra. Que el mundo entero sea bautizado en el nombre de la Trinidad Santísima y que todos los gentiles aprendan lo que Jesús nos ha enseñado. Jesús glorificado, sabemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito seas. Amén. Gracias, Dios. Amén. Y así acabamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nuestra cápsula de fe acerca del Evangelio de San Mateo. ¿Puede uno decir del Evangelio de San Mateo? Muchísimas cosas. Es un curso de todo un año, el Evangelio de San Mateo. Pero aquí lo reducimos. Bueno, yo hubiera querido que en 40 minutos y no, se me fue toda una hora, pero bueno, traté de resumirlo lo más que se pudo. Pero bueno, al hacer el resumen, quise ponerles algo que les despierte las ganas por leer el Evangelio de San Mateo y aprender mucho de él. Tiene cosas especiales que enseñarnos. Pues bien, hermanos, pues qué buena cápsula nos acaba de recetar aquí Esperanza, que sí nos has despertado la curiosidad de meternos al Evangelio de San Mateo, leerlo con una atención diferente, ya sabiendo su proveniencia, sabiendo su objetivo, hacia dónde va y el entorno, las circunstancias en las que fue escrito. Eso nos pule mucho el mensaje, porque aunque creamos que esas circunstancias son históricas, debemos ver que, como bien afirmaste, pues también se repiten en la actualidad. Entonces es un evangelio dirigido a todos nosotros, hermanos, ¿verdad? Ay, ¿saben qué? Bueno, Les quería yo decir dos cosas. Una, bueno, eran dos cosas, pero ya se me olvidó una. Otra, que las fotografías que les puse, bueno, las ilustraciones de San Mateo, él viene con un hombre o un ángel, siempre está, y es la figura que lo representa a San Mateo, un hombre o un ángel. Bueno, ese ángel, aunque sea traiga alas y sea ángel, pero es más bien un hombre, porque el Evangelio de San Mateo comienza con ¿cómo se llama? genealogía. La genealogía. Sí, no le decía. O sea, nos está diciendo que Jesús es hombre, que él desciende desde Abraham y luego de Abraham quien tuvo de hijo y luego ese otro hijo y otro hijo, hasta Jesús. Y entonces porque habla de eso, es que se le representa al evangelista Mateo junto con un hombre, o un ángel, o un niño, pero es por eso, porque comienza con la genealogía de Jesús. Así Por, empieza por eso le llamaban el Hijo del Hombre, ¿no? No, 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 no. Es por Él el se profeta llamaba a sí Daniel. mismo No, el no, Hijo no. del Hombre, porque era el hijo Sí, por parte del linaje de escrito. David. Ah, bueno, Sí, a sí, eso me por esos refiero, dos ¿no? motivos, Ujú. pues sí, porque Ah, ese es hijo de hombre, de hombre, sí. ciertamente, Ujú. pero básicamente él se menciona porque es el hijo del hombre que menciona Daniel en su profecía. Ujú. Ese hijo de hombre que se aparece, que baja del cielo en una nube y que es presentado a Dios y Dios lo nombra Señor de cielos y tierra para siempre. Él le da el reino para siempre, pero sí, es hijo de hombre porque desciende, bueno, tiene sus De linaje, antecedentes, sí, sí, sí. ujú, él desciende de los hombres, de Abraham, Ujú. de Adán, Y antes de eso, de Dios. bueno, claro, de Dios. Así es, pues bien, hermanos, pues muy buenas noches, muchísimas gracias por su presencia, ¿va? Y nos estamos viendo el próximo martes en nuestra siguiente cápsula de fe. Un abrazo a Así todos. bien, para Nos todos, hermanos, bonita noche, que descansen.
Buenas noches. gracias. Muchas gracias, Buenas Esperanza, noches. Luis Miguel, a Buenas todos. noches. Buenas noches. Buenas Bye. noches Bye. a todos. Descansen. Buenas Dios noches, los bendiga. Bye. bendiciones.